A las 0:00 del pasado 31 de diciembre de 2015, se cumplió el plazo para la transición de televisión analógica a digital en México. De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entró en vigor en 2014. El llamado apagón analógico da paso a la televisión digital terrestre, a la cual los usuarios pueden acceder siempre y cuando cuenten con un equipo digital o conecten su televisión análoga a un decodificador y a una antena, los cuales en el Distrito Federal tienen un costo promedio de 500 pesos más la antena aérea, cuyo costo promedio es de 700 pesos. Según cifras de la más reciente encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información realizada en 2013 por el INEGI, solo 25.8% de los hogares del país cuenta con un televisor digital, mientras que 69% tiene equipos analógicos. Ante este panorama, a principios de diciembre de 2015, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, declaró que al 31 de diciembre de ese mismo año, 85% de los hogares podrían transitar hacia la televisión digital terrestre. De hecho, datos del gobierno federal señalan que se benefició a 1 de cada 3 hogares de escasos recursos con un televisor digital, y se llegó a más de 2,000 puntos en todo el país. ¿Qué opinas del apagón analógico? Hoy, en Diálogos en Confianza, compártenos tu opinión. Pues ahí se escuchaba como muy sencillo, ¿verdad? Con lo que nos explicaba la voz de nuestro compañero Oscar Virués, y así nos lo hicieron creer, pero ahora resulta que hay muchos asegúnes, ¿verdad? Con esto de la transición de lo analógico a lo digital. ¿Realmente qué implica? Que si la tele, que si el convertidor. Algunos ya pusieron todo y como que no jala todo lo que les dijeron, como que no hay tantos canales como les prometieron. ¿Y de veras estarán todos recibiendo de esto un beneficio? Bueno, ¿por qué diablos tenía que hacerse esto? A ver, que alguien nos lo explique. Ahorita vamos a platicar de eso y mucho más en este programa de Diálogos en Confianza. Pero antes, algo muy importante. Adelante, mi Oscar, bienvenido. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte, mi querida Fer. Y fíjate que ha pasado varias veces ya a partir del 31 de diciembre, a algunos y algunas usuarias nos han dicho, oye, yo ya no los puedo ver, Sí. caray. Bueno, para Sí. que no los dejen de ver, pues también tenemos a través de internet, que es la opción para muchas personas. Canal 11.mx, /diálogos, /. Otra forma de hacernos llegar sus dudas, que seguramente habrá muchas, 51 66 40 00, ahí en el centro de contacto con la audiencia. Saludamos, por supuesto, también a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y hoy, pues seguramente habrá mucha participación, Y muchas opiniones y preguntas para saber qué hacer y cómo poder acercarse un poquito más a todo esto del apagón analógico y sobre todo, como bien decías tú, en qué nos beneficia a todas las demás personas, ¿no? Pues sí, ahí está. ¿Y qué les parece si vemos esto y ahorita ya regresamos con nuestro panel, el público y sobre todo sus opiniones y preguntas? Adelante. Bueno, del apagón analógico no sé mucho. La poca información que tengo es que podría haber más señales, más canales, ¿no? Con esa tecnología, pero lo que veo es que son canales igual comerciales. Hay muchos intereses de las grandes televisoras que eso se detenga, pero bueno, pues el cambio tecnológico se tenía que hacer. El problema es qué haces con las televisiones de las personas. Ahora, pues las personas lo que pueden hacer es no comprarse otra televisión, sino hay un aparatito que lo compran y pues les funciona su televisión. Ahorita me preocupa la antena, la famosa antena para los que tienen pantalla, y en mi caso que tengo una televisión de hace como 10 años, pues no voy a tener señal.
Y mi preocupación es, por ejemplo, según el gobierno estaba dando codificadores, pero a nosotros no nos llegó nada de eso. Y a muchos tampoco les llegó, no crean que fue generalizado y luego resultó que tal vez no era ni siquiera tan bueno como parecía. Bueno, vamos a empezar a platicar con nuestros y nuestras invitadas. Aleida Calleja, coordinadora de incidencia del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Eso no cabe en una tarjeta de presentación. Pero bueno. Observacom. Observacom. Para todos, ¿no? Así que para los cuates. Con todo esto que se habla, a nosotros los de a pie, ¿qué debería interesarnos respecto al apagón analógico? Así, lo básico, ¿no? A ver, lo básico. Lo básico es que, digamos, estamos en un proceso de transición muy similar a cuando en la radio pasamos del AM al FM. Pero no dejó de existir el AM. No dejó de existir y el AM. Está más pujante que nunca. No, está más pujante la FM. Está más pujante la FM. Pero sí, necesitabas claro, un aparato, un nuevo aparato receptor para poder captar la señal de FM. Ahora lo mismo está sucediendo. Lo que necesitamos es una nueva televisión o un decodificador que nos ayude a tener la nueva señal. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué se hace el apagón analógico? Pues sí. Es un proceso en el mundo, o sea, no es algo solamente que suceda en México, porque el proceso de digitalización, la revolución tecnológica, hace que el proceso de la transición digital genere mayor calidad en términos de la imagen y del audio. Es como en radio, cuando pasaron, en FM había más calidad había auditiva. Mejor calidad auditiva, pero no solamente eso, sino que además permite que haya lo que se le llama ganancia espectral, es decir, las frecuencias que están en el espectro se comprimen y entonces tienes la oportunidad de tener más canales, más señales y la oportunidad de que se utilice para otras cosas. Sí se pierde, ¿no? Cuando se comprime la señal, ¿no se pierde la calidad? Al contrario. Por ejemplo, antes, ¿cuántas películas te cabían en un videocassette? No, eso lo entiendo. Cabe más material, pero yo recuerdo que cuando MTV decían, está tan comprimido que ya se perdió un canal o no se oía tan bien la música. No, al contrario. Por eso es high definition, alta definición. Mejora la calidad del sonido, mejora la calidad de la imagen y mejora la posibilidad de tener más señales, más pero canales. ¿no se podía dejar conviviendo con la señal analógica? No se podía. Porque tienes que utilizar la banda del 700, donde operaba una parte de la televisión analógica, es la que se va a utilizar ahora para la banda ancha, que permite el Internet 4G, el de cuarta generación. Y esa es una banda muy codiciada en el mundo, y le llaman la joya de la corona. Pero pues esa la tienen algunos particulares. O sea, ¿fue para beneficio de unos particulares esto? Ahora, la banda ya está despejada. La banda ya es, por eso se va a hacer la red compartida. Esto quiere decir la utilización de esa banda para dar banda ancha a toda la población. ¿Gratis? No. De acceso. Ya dar banda ancha. No, eso sonaba muy bien. Gratis. Oye, el Internet tendría que ser gratuito, ya es casi un derecho, lo estaban mencionando. Es un derecho. Ahorita vamos a entrarle a eso, porque yo todavía me estoy haciendo un poco de bolas, ¿vale? Gabriel Sosa Plata, profesor investigador de la UAM Xochimilco. A ver, ¿podrías decirnos cuál sería la importancia de la televisión en la actualidad? Así como se dice que ya el Internet es un derecho, ¿la tele también? ¿Cuál es la importancia real? No, bueno, obviamente sí es un derecho que tenemos todos de acceso al servicio de radiodifusión, en este caso la radio y televisión gratuita. Y en el caso de la televisión abierta, que es pues uno de los medios más importantes en México, digo, indiscutiblemente sigue siendo muy influyente, política, social, culturalmente. Todavía no llegamos a los niveles, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la televisión de paga pues es más del 90% prácticamente de cobertura. Y aquí en México estamos más o menos a la mitad, 50% de televisión de paga y 50% televisión abierta. Entonces, ¿quiénes son los que realmente tuvieron el problema ahora con la transición analógico a digital? Pues lo que nada más dependían de la televisión abierta.
porque los que tienen servicio de televisión de paga, pues no, ahí Ni ya se dieron cuenta. Ni se dieron cuenta porque se retransmiten ahí las señales de televisión abierta, entonces ahí no hay ningún problema. Pero sí para el caso de los que dependían exclusivamente de esto, y por eso se regalaron alrededor de 10 millones de televisores digitales, que sí representa alrededor de una tercera parte de todos los telehogares exactamente en el país, que a los mexicanos, por cierto, nos costó muchísimo, Fernanda, 26,000 millones de pesos. Se me hace que les habían dado hasta de estas televisiones inteligentes ya con internet. No, porque sí se necesitaba un equipo adicional para recibir internet, ¿no? Pero de todas maneras, digo, sí fue una inversión multimillonaria relevante, porque pues hay lo que quejas, se de ese equipo. Sí, también ahorita nos van a se han decir... vendido también, se han empeñado. Sí, ahí en Mercado Libre hay hartas hay familias que recibieron 2 o 3 equipos. Hasta 6 equipos por familia. Sí, fue una distribución que creo que tuvo algunos problemas. ¿Fue por error o porque hubo ahí mano negra? Porque varios integrantes de la familia están en diversos programas, ¿no? De Sociales, de beneficio social. Entonces, digamos, en algunos lugares, no por ejemplo, en zonas indígenas, bueno, yo, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla tuve la posibilidad de ver cómo algunas familias tenían hasta 4 o 6, porque el hijo está con la beca, porque la abuelita, entonces, y todos recibieron una tele. Entonces, bueno, pero a ver si ahorita, porque dicen que en algunas solo se ven 3 canales, a ver si entre todos se alcanza a ver todo el espectro, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si eso es posible o hay algún error. Claro. Bueno, y también está con nosotros Irene Levy, presidenta de Observatel AC. Muchas gracias, Irene. ¿Y cuál fue el resultado del apagón 31? ¿Todos hicimos la transición bien o la verdad es que hay muchas quejas? Pues mira, yo creo que todavía no se da un resultado final. Todavía faltan cosas, Fernanda. Mira, hoy hay conferencia de prensa, ¿no? Hoy había una conferencia de prensa. Sí. Todavía no acaba. Yo te diría, el proceso de transición todavía no acaba. Primero, efectivamente transitaron la mayoría de las estaciones, tanto comerciales como permisionarias, es decir, públicas y sociales, transitaron la mayoría. Algunas no transitaron porque no estaban listas, porque no compraron, no invirtieron en transmisores y demás. Las públicas, por ejemplo, televisoras públicas, ¿con qué ojos? Sí, pero también ahí hubo un tema de que los gobiernos no le dieron prioridad y se estuvieron gastando la lana en publicidad gubernamental, por ejemplo, ¿no? Está el caso de Chiapas. Pero, bueno, entonces va bien, eso transitó, hubo una modificación legal para que las permisionarias no se quedaran fuera del aire, entonces ya le bajaron la potencia y siguen transmitiendo aquellas que ya no iban a poder transmitir, incluso estaba en riesgo su permiso porque podían haberlo revocado. Hay quejas, efectivamente, hay gente que se quedó fuera de la televisión porque no le tocó equipo o bien no le alcanza la lana ni para el decodificador ni para el televisor nuevo. Y hay un problema muy grave, Fernanda, que es el acopio de los televisores analógicos. Ese es otro que también le vamos a entrar a lo largo del programa. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ellos, verdad? Porque a unos ya los usábamos hasta casi de buró, de perchero, ¿no? De mesita de café. Un montón de basura tecnológica. Y ahorita hay centros de acopio que están incluyendo el gobierno, pero la verdad es que en mi opinión son muy pocos, ¿no? Sí. Pero yo te diría, todavía no termina el proceso, aún falta, aún se tienen que acomodar varias cosas. Va a haber un nuevo programa para que las que falten terminen el 31 de diciembre de 2016, pero yo creo que se avanzó. El gobierno en el poco tiempo que tuvo, que fue un año, realmente un poco más de un año, hizo mucho en cuanto a la entrega de televisores. Podemos decir si estuvo bien entregar televisores, hubiera sido mejor entregar decodificadores, o sea, el programa tuvo sus cositas, ¿no? Tuvo sus cositas, pero bueno, yo creo que avanzamos un paso muy grande y cumplimos la Constitución, Fernanda, que eso también tenía muchos nervios. ¿Por qué? Porque la Constitución decía 31 de diciembre de 2015 se tiene que apagar lo analógico. Pero a ver, me refiero, con esto del asunto analógico, ¿se está afectando el derecho a la información directamente? A ver, sí se afecta directamente el derecho a la información, pero habría que es que tiene muchas aristas esto, habría que tomar la primera arista. Todo el proceso nos ha llevado, fíjate, se determinó la transición a la televisión digital desde 1999. A partir de entonces ha habido una cantidad de obstáculos, de piedras en el camino,
¿Por qué? Porque hay algunos actores que no querían este apagón analógico tan rápido. Algunos lo querían. Bueno, inicialmente el apagón era hasta el 2021. Y ¿Por qué? ¿Por intereses económicos? Por intereses económicos. Por eso es tan importante saber que hay más canales. Si hay más canales, hay más competencia. Y hay algunos que no les gusta mucho la competencia, ¿no? Entonces, incluso llegamos en algún momento hasta una controversia constitucional que se resolvió un año después en la Corte. Es decir, ¿por qué se puso en la Constitución que al 31 de diciembre del 2015 se tenía que hacer el apagón? Que estar en la ¿Por Constitución? qué? Porque ¿qué es lo que previó el legislativo? Que si no lo ponían en la Constitución íbamos a seguir teniendo más piedras en el camino. Entonces, para evitar esas piedras en el camino, lo pongo en la Constitución. A ver si es tan fácil que me pongas otra piedra. A mí se me hace que esto es negocio para alguien, ¿verdad? No sé. Es negocio para muchos, pero es negocio para algunos que se benefician más que otros. Entonces, ¿qué es lo que permitió este proceso de transición digital? Que pudieras tener una nueva cadena nacional, que se pudiera licitar 2 cadenas nacionales de televisión, que solamente quedó una, ganó una, pero ahorita hay, fíjate, acaba de anunciar el IFETEL que 196 canales que va a licitar de televisión solamente. El apagón analógico, yo siento que lo están realizando para que el gobierno meta más dinero, haga que la gente gaste más, porque lo están haciendo a fuerza. No te están preguntando si quieres o no cambiar tus aparatos. Son una cosa a fuerza. Sí, que tiene que ver el gobierno, de ahí gana. Quieren empezar a implementar lo que es la señal digital. Entonces, esa es la principal razón. Quieren desactivar el satélite que tienen ya viejo para implementar tecnología nueva en los televisores. Yo pienso que es a conveniencia ahora sí que del gobierno y de televisoras. Yo creo que el apagón analógico se está realizando porque ha evolucionado mucho la tecnología. Pero yo considero que es justo para seguir manipulando a las masas. No hay otro, y yo creo que para monopolizar todo esto. Realmente eso es lo que considero. En otros países como la Unión Europea y alrededor del mundo ya el apagón analógico se dio desde el 2012 en varias etapas. Ya en México, en este caso, no como mucha gente cree que es nada más a nivel México, se está llegando a hacer. Entonces ya a México ya le tocaba, y creo que si ya estamos a punto de ser un país en proceso de desarrollo, pues también requerimos de hacer ese tipo de circunstancias. Bueno, pues ya regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Escuchábamos atentos estas opiniones de todo el público. Evidentemente, pues hay dudas todavía, hay falta de información, a lo mejor también poco de preocupación por parte de la población para saber efectivamente qué es el apagón analógico. En Europa incluso también sucedió. La gente en un principio no deseaba entrarle a la era digital, ¿no? Y decían que esto era el negocio para otras compañías, principalmente para los productores o fabricantes de televisiones. Oye, es que como te pongas, si no hay cambio, es negocio para unos. Y si hay cambio, es negocio para otros. Como te pongas, pierdes. Pero ojalá que veamos ahorita algunas ventajas. ¿De acuerdo? ¿Y qué te han dicho, Pues aquí en las redes y las llamadas? Hay un poco de todo. Nos dice Andrés Cruz, pues los decodificadores la verdad es que están escasos y carísimos, por otro lado. Alice dice, esto comenzó en 2005 en Europa, estaba como fecha límite 2012 para todos los países. Sin embargo, se ha ido aplazando. Incluso también en Europa se aplazó en el primer plan original que tenían, también tuvo un aplazo. Mayra TG dice, tremendo desvío de recursos. La verdad es que eso es lo que me parece. Dice que ¿Sabes qué es lo preocupante? Digo, esto es lo preocupante. Cuando hay cualquier dádiva de cualquier servidor público, ¿verdad? A cualquier nivel, lo que nos angustia es que una pantalla que a lo mejor debe de costar 2,000 pesos, seguro la cotizaron en 10,000. No, aquí se cotizaron en 2,000. De hecho. Pero de todas maneras fueron 26,000 millones de pesos. Es lo que digo, y alcanzaste menos cobertura. Si hubieran seguido dando decodificadores, que el decodificador son 700 pesos por pues una cuarta parte. O menos. Y mira, Fernanda, en ninguna parte del mundo
se dieron televisiones. Así es. ¿Qué se dieron? Decodificadores. Decodificadores O vales, cupones para que tú decidas, ponle tú que te dan un cupón de 500, entonces tú dices, me lanzo a la tienda y ya le invierto un poco más y compro un televisor o lo cambio por un decodificador. Entonces te daba la opción de las dos cosas. En que se dieron proceso electoral, en pleno proceso electoral, además con el logo del gobierno federal de mover a México. Con discursos en algunos lados, incluso los podemos ver en YouTube, ¿no? Algunos videos, de que este es un regalo del presidente para ustedes, ¿no? Y del presidente municipal y del gobernador. Presidente municipal, del diputado. Por mayor. Hubo un uso político electorero que la verdad no fue correcto. Eso es penoso. Pero además, ¿cuántas teles dices que se dieron? Más o menos 10 millones. 9.7. 10 millones. Sí. Y todavía sí fue un dineral. Sí, fue un dineral. Adelante, mi Oscarito. Ivette Evita Cortés nos dice, los decodificadores están muy caros, escasos, y no cualquiera puede comprar un decodificador. Gloria Lozano. Perdón, ¿en cuánto anda un decodificador? Como 600 pesos. 600 a 1200, dependiendo del tipo de decodificador. Hay unos que hasta ya vienen con antena incluida, de esas que nada más se cuelgan así en la pared para que no tenga que ir un ingeniero a colgarlo. Exacto. No, pero la dan con todo el mismo que además, precio. Claro, algunos con la antena y otros. Y hay otros, pues ya si le van a tener que gastar, fíjense en eso. Claro. Luego, Lorena González Nava dice, pues me parece un error, sé de varias familias que no ven televisión porque no tienen ni para comprar la famosa antena aérea, que es otro punto, ¿no? Está el decodificador y falta la antena. Nos dice Nat. O sea, una tele ahorita de esas que había con antena de conejo ya no agarra nada. No, nada. No necesariamente, ¿eh? Yo una tengo antena analógica con antena de conejo. No, analógica, sí, si es analógica no. No, si es ya no. analógica no, porque es lo que te decía, es como el FM. Cuando tú tenías tu radio de AM, pues no podías. O sea, el AM no y el FM y viceversa. Exacto. Es lo mismo acá. O sea, no puedes captar si no tienes el aparato para la señal digital. Ni aunque tengas el UHF y todo eso. No, nada, porque cambió la tecnología. Aunque la televisión digital sí capta señales analógicas. La televisión analógica no capta señales digitales. Exacto. Mira qué interesante. Ahora, yo tengo una antenita, es chiquita. La tengo tanto allá en Monterrey como aquí en el DF. Son de conejo, pero son digitales. Sí. Es decir, no necesito antena aérea en todos los casos. Depende también de la ubicación de tu casa. Yo tengo ¿no? Debes tener una pirata de esas que decían, capte todos los canales. Yo tengo una de conejo y capto las señales sin problema. A ver, pero también habría que ser como muy claros. Incluso con 60 años de televisión analógica, nunca tuvimos cobertura totalmente. Fantástica. En muchos lugares, pues contrataban la televisión de paga para poder ver las señales de canal abierto. O sea, en realidad nunca hemos tenido cobertura al 100%. Cobertura al 100%. No. Con 60 años de televisión analógica, ¿eh? Entonces, yo creo que ese es un dato que hay que tomar en cuenta, ¿no? A ver, ¿y qué más? Nos dice Lidia Juárez Martínez, yo me quedé sin televisión y ahora me tengo que pelear con mi familia por apartar la única televisión que nos quedó con la señal. Dice, por cierto, me podrían mandar el link para verlos a través de internet. Y ya se lo mandamos desde luego. Ángel Pantoja, la señal de internet mejoró al no haber tanta interferencia y además tenemos más opciones en la televisión o para la televisión. Margarita Cruz, en este momento, nos dice que estamos hablando, o comparte que estamos hablando en este momento del apagón analógico. Nat, y este es un asunto también importante. Yo tengo televisión por cable y antes del apagón cambiaron canales y ahora el 11 solo se ve en una Smart TV. No sé si en este caso en particular, porque yo he escuchado y leído de otras personas que nos han compartido. Oigan, yo los veía por cable y ahora ya no están en mi estado o en mi ciudad. Ah, caray, pues eso es una violación incluso. No los han encontrado, pero ¿qué ha cambiado el canal? Es decir, si el canal 11 se veía antes en San Luis Potosí en el 43, ¿cambió de número? Cambió de número. Eso puede Entonces ser. no lo han encontrado, pero que así ha ocurrido en otras ciudades, en otros estados. Aquí hay dos situaciones. Una es de las repetidoras, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos repetían así, tal cual en Veracruz, pero otra es, sí, hay que preguntarle a su servidor, al que le da cable, si no sacó Canal 11, que no creo que haya tenido. Es que sería ilegal. Sería ilegal. Sería ilegal. Tiene la obligación. Están obligados todos los sistemas de paga a retransmitir la señal de los sistemas públicos. Ahí está. Entonces, es obligatorio. Exíjalo, llame a ver si no lo cambiaron de número, ¿verdad? Pero por otro lado, si no,
exíjalo. Ahora, esto de la televisión inteligente, yo no lo había escuchado, yo honestamente. Tampoco. O sea, se supone que en un televisor digital usted puede disfrutar de la señal en 11.1 y 11.2, que es 11 niños, ¿no? Pero 11.1 la programación de Canal 11. En abierto. En abierto. Y no tiene que, es un televisor digital, no tiene que ser inteligente. Así es. ¿No? Sí. Ok, miren, vamos a ver estos números de nuestro compañero Abundis, muy interesantes de esta transición, y ahorita regresamos con más preguntas y dudas del público. Hay que decir que esta medición nosotros la tenemos a través de encuestas de opinión en hogares, lo cual no nos da un dato necesariamente preciso, pero sí nos da una idea de la magnitud. Sabemos que televisiones digitales hay 52 más 7% de convertidores. Lo que no sabemos es cuántas de estas gentes dependían de televisiones locales o comunitarias que no alcanzaron a hacer este cambio, lo cual nos hace un poquito más complicado el cálculo. Y otro que no está incorporado necesariamente en esta medición es la televisión por cable. Es decir, tú puede que no tengas una televisión digital, pero si tienes cable no necesariamente tienes que haber cambiado tu aparato, sigues teniendo por cable la señal. Y en eso hay que decir que en América Latina somos de los países que tiene mayor consumo de cable. Esto no quiere decir que estos consumidores de televisión por cable accedan a canales de cable. Frecuentemente mucha gente que tiene televisión de cable lo hace para tener mejor la señal abierta. Yo creo que a mucha gente la ha obligado a transitar a cable, ya sea porque no tiene el adaptador, que es este 7%, o porque no tiene una televisión digital. Y es inevitable que en el momento que la gente consigue cable, como un efecto de este cambio, tiene acceso a otros contenidos o empieza a valorar otros contenidos. En general, tenemos que más de la mitad de la población, sobre todo la que está preparada, está de acuerdo. Pero ante la alternativa, que fue una discusión que se dio a final de año, de que se retrasase el cambio, me llama la atención porque 70% estaba de acuerdo. Es decir, tienes gente alrededor de 60% que está de acuerdo con el cambio. Siempre hay que recordar que los cambios tecnológicos generan un poco de incertidumbre o ruido a la población. De hecho, es todo un tema a nivel nacional que tiene que ver con productividad. Tenemos alguna aversión al cambio tecnológico. Y parte de ese temor se refleja en el porcentaje de gente, 70%, que estaban a favor de que se retrasara el apagón analógico. ¿Qué tal con estas cifras? A ver, esto nos hace cuestionarnos algo. A ver, hablábamos de que ya hay derecho a la información, que la tele sí está ligado. ¿De veras es básica la información, la tele para informarnos? ¿Y cuál sería su lugar ante otros medios? Pues el radio, claro, los impresos, ¿qué les digo yo? Ante el internet, ¿no? O sea, la verdad, ¿cuál es? Sin rodeos. Sí, no, bueno, pues por supuesto que sí, porque la televisión, y eso es algo que defienden, por ejemplo, muchas de las empresas de televisión en Estados Unidos y en Europa, hay mucha información local, o sea, de tu comunidad. Cosa que no siempre se hace en los servicios de televisión de paga. Ellos nada más suben las señales de televisión abierta, pero no producen contenidos. Y son muy centralistas. Exactamente. Y además, o también puro internacional y lo tuyo, que lo que te interesa, ¿no? Exactamente. Bueno, y es un tema, sí, por supuesto, que de derecho a la información. Esos medios para la locales. Toma de decisiones, evidentemente. Y para la ¿no? formación de opinión pública. Sí, para tantas cosas. Para el debate. Pero si es básica la tele, porque lo puedes tomar de radio, de impresos o de internet. Por ejemplo, cuando se hizo una encuesta previa a unas elecciones, aquí en el país fueron las del 2006, el público ponderaba como medios creíbles, en primer lugar los impresos, en segundo el radio y muy lejos la tele. Por eso les pregunto yo, ¿a poco sí sigue siendo básica la televisión como para estar informados? Es básica, es que depende, o sea, no hay una cosa como tan tajante. Hay lugares donde es la radio, porque incluso, digamos, la radio produce más información local que incluso la televisión, ¿no? Y entonces, es más fácil, es más barata. Entonces, en algunos casos es la radio, en otros casos es la televisión, ¿no? Pero lo cierto es que, a ver, sea radio o sea televisión, es el acceso universal y gratuito para todos, ¿no?
Entonces, tú a través de esos medios es que tienes la información para moverte en tu vida diaria, en términos de vivir en una sociedad, ¿no? Y la verdad es que para mucha gente la televisión abierta es su única fuente de información. Porque no tiene acceso al periódico, porque no es tan barato el periódico. No, bueno, y vamos ¿no? a lugares donde es una casita de cartón, todo, pero tiene su antena de tele, ¿no? Claro. A ver, pero y otra pregunta, ahorita que decías lo de la gratuidad. Es gratuito. ¿Por qué la tele de paga transmite comerciales si yo ya estoy pagando por la señal? Fue un pleitazo desde Europa eso, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, mira, la televisión de paga, sí, hubo una época que fue esa la discusión de, oye, ¿sí? Ya no me pasas no había anuncios, comerciales. Pero ¿te acuerdas que esa época era mucho más cara la suscripción a la televisión de paga? Si te fijas, ahora hay paquetes muy económicos. Sí, absurdamente baratos, Ajá, claro. y que precisamente lo que ha influido en eso es que han incluido comerciales para poder disminuir el costo al usuario. Entonces, esto ha influido también para que sí se les permita a los productores de programación extranjera incluir comerciales dentro de su programación. Claro que son menos, son aproximadamente la mitad de lo que incluye radiodifusión. Esa es una de las razones. De las si hoy por hoy quitáramos toda la publicidad de televisión de paga, muy probablemente el costo por usuario mensualmente tendría que aumentar. Aunque antes se pensaba diferente. Sí. Porque justo esta fue una presión de los cableros al gobierno de Salinas de Gortari y en el 93 modificó el reglamento. Porque antes no había porque no decían, había. Claro, bueno, ahora si hay comerciales hasta en el cine. No, bueno. Y nos dicen en las tramas de las telenovelas. Los todo, que ¿no? proyectan, me dicen, es que no sacamos nada de la proyección de la película, todo es de las palomitas. A ver, ¿qué más te preguntan allá, mi querido Oscarito? Nos dice María Guadalupe, yo creo que haciendo un resumen de estos dos primeros bloques, en mi caso yo tengo los dos tipos de televisión, tanto la análoga como la digital, y en ninguno de los dos televisores nos llega la señal de los canales 4, 5 y 9. Aún con el decodificador y la antena aérea, por lo que quisiéramos que nos pudieran aclarar esta situación. Y un comentario acerca del apagón, la relación o en relación a que a mí se me hace más una situación de consumismo, ya que los países europeos se opusieron a esto y lo lograron. No, según a ver, yo, no lo lograron, o sea, no. Ellos a partir del 2013 ya pagaron, están todos ya totalmente pagaron, digitalizados. todos. Exactamente. Oye, pero a ver, una pregunta. Hay muchas personas que se quejan que con decodificador no se ven algunos canales. Exacto. Yo les daría un consejo técnico. Ver, ¿qué hacen? Antena de gancho, no de ropa. Además, ¿no? Ese es el más efectivo de todos. Oye, o el famoso quédate ahí, no, espérate, no te muevas. Y tú te tenías que quedar ahí 30 minutos de lo que... la televisión. No, a ver, apunte porque esto es una buena herramienta. Mira, un consejo es, muchas veces lo que sucede es que se desprograman los canales. Intenten volver a configurar y a correr ahí en el menú de su televisión, tienen que tener una opción de configuración de canales. Entonces, lo que hace el televisor es recorrer todos los canales uno por uno. Que lo hagan 2 o 3 veces. Escanea todos los canales. 3 veces seguidas. Sí. Hasta que vea que ya tienen todos los canales. Si no, bueno, chequen bien, muevan la antena, porque también tienen que ver la posición de la antena. Sí. La antena puede ser... ¿Regresamos? No, yo creo que México no está preparado para el apagón analógico. Aquí en el Distrito Federal hay mucha gente que vive en situación precaria y haberles cortado una señal de televisión es como también haber censurado el libre derecho, ¿no?, a la expresión, a la información. Un ejemplo, ahorita tengo 2 televisiones apagadas porque no tengo para comprar mi decodificador. Otra, pues ¿cuál otra? Pues, hay que hacer sacrificios para hacerse de una nueva pantalla digital o una televisión digital. Pues mucha gente pues no estábamos preparados como para pues volver a comprar otros aparatos, y de los aparatos viejos, ¿a dónde van a ir a dar? Para a la basura, pues a ensuciar más nuestro mundo, y entonces nos estamos afectando a nosotros mismos. Digo, no estaban preparados porque, mucha gente pues no sabía ni qué onda, ¿no? Y entonces, digamos, de repente les dicen que el tal día va a ser el último día que las televisiones ya viejitas van a dar servicio, ¿no?
Bueno, pues más opiniones acerca de también qué vamos a hacer con todos estos aparatos televisores y cómo le puede afectar al ecosistema, evidentemente. Claro. Y tú, bueno, por la pausa tuvimos que interrumpirte, pero continúa. Estaba yo comentando qué podía hacer la gente si veía que 1 o 2 canales no se veían bien. Decía yo que se podía, apretando el botoncito de menú, configuración, se van a escanear todos los canales, entonces la televisión lo que hace es recorrer todos los canales para identificar cuáles están dentro del aire o no. Si hacen esto 2 o 3 veces y no lo logran, entonces es una cuestión de la antena. Lo que tienen que hacer es tratar de mover la antena. Ahora hay 2 tipos de antena, la interior o la exterior. Yo recomiendo la exterior, que es más complicadito colocarla y hay que subirse, pero una vez que quedó, ya quedó. Yo recomiendo la exterior porque esa queda fija y la interior luego se está moviendo porque uno está moviendo el equipo y capta menos la señal porque están las paredes de alrededor de la casa. Entonces, esto es lo que yo les recomiendo hacer para poder ver todos los canales abiertos digitales, ¿no? Oye, hay otra duda, Fer, fíjate que nos estaban comentando ahorita en las redes y en las llamadas. Bueno, y con todos estos televisores análogos que ya no, tal vez no quiero tener en mi casa porque algunos son de estas consolas de hace muchos años. Guau, oye, son una joya. Preciosas. O sea, de esos ya ni se deshaga, digo, guárdelas y va a ver como en unos 10 años más van a valer, bueno. Ya, más dinero, pero por ejemplo, las otras que no son como estas consolas, estos muebles tan grandes, tal vez hace 10 años te costaron 5,000, 10,000 pesos y hoy en día las puedes vender máximo en 100, 50 pesos. No, bueno, como decíamos antes, el de la basura me cobraba por llevársela. Exactamente. Cobra. En lugar de pagarnos, ¿no? Sí, ya no valen nada, ¿no? Sí. Ahorita ya no valen nada. Pues yo lo que recomiendo, y de hecho es una recomendación que han hecho algunas organizaciones ecológicas, es de que si, por ejemplo, usted no tiene televisor digital, ni tiene servicio de televisión de paga, pero sí tiene su televisión viejita, procure obtener un decodificador y sígala utilizando. Dicen que esa es la mejor acción ecológica, que sigamos utilizando los equipos, porque estos se fueron fabricando para que tuvieran largos años de vida. Yo tengo un televisor que tengo con él, no sé, 20, 25 años y sigue funcionando a la perfección, por ejemplo. Ahora la pregunta, por ejemplo, en esta era de la digitalización, un televisor análogo, ¿cambia su señal, o cambia su imagen, la calidad de la imagen o el video? ¿Con el decodificador? No, la mejora bastante. Sí, al contrario, mejora muchísimo porque como, es un receptor. Entonces, si no se ve bien la señal digital, no es problema del televisor, es problema del que transmite, del transmisor, de la televisora. Entonces, al contrario, la mejora muchísimo. Por eso es que hubo tanta insistencia en que en lugar de dar televisores se dieran decodificadores. Porque incluso la justificación de dar televisiones fue que se iba a ahorrar en energía, pero ve ahora toda la contaminación. Acceso a internet, ¿no? Supuestamente acceso a internet, pero no hay posibilidad. Y ahora el gran problema ecológico, porque de verdad creo que hay que tener conciencia de que es sumamente contaminante, pero muy contaminante. Si deshacerte de tu teléfono celular es importante, lógicamente. ¿No? Y esas televisiones todavía duran para rato, para un buen rato. Conozco muchos casos de verdad donde me han dicho, oye, yo prefería mi televisión viejita. Porque ahora, más grande, si no tienes la señal ideal o el canal no está preparado, se pixelea la imagen fácilmente. Cuando eso no sucedía con las otras televisiones. Bueno, había un poquito de nieve, pero se veía. Pero se veía más claro y ahora es como de pronto te hace el efecto de que está actualizando algo. Un decodificador, es lo mejor. Es lo mejor. Ok, muy bien. Oigan, y contaminamos menos, como dicen. Aunque ahorita van a escuchar una opinión de personalidades de la Semarnat y demás de lo que han hecho de comparativos. Dudas y opiniones. Don Roberto, bienvenido. Gracias. Una opinión mía de que mucha gente se quedó sin servicio de noticias, sin servicio de mucha cultura. ¿Por qué? Porque hay muchos que trabajan por salario mínimo. No tienen para comprar una televisión de digital. Hay quien dice, es que ya nadie trabaja por un solo salario mínimo, pues ni juntando los dos que dicen que ganan. O sea, y hay quien vive con 10 pesos diarios, según estudios de la ONU. Milagros de los mexicanos. Porque mi hijo trabaja por salario mínimo para comprar una televisión digital, o comen
o ven noticias. No, y no tiene una tarjeta de crédito y eso. Una televisión de crédito, ¿cuánto le va a salir? Si costaba 3,000 pesos, la va a pagar en 5,000, 6,000 pesos. Aparte, el decodificador. No, si compra la pantalla nueva ya no compra el decodificador. Pero el decodificador nos están diciendo aquí sale como en 600, 700 pesos. Bueno, ahora, pues yo lo siento como que yo no voy en contra de del adelanto de la tecnología. Pero, ¿por qué no se esperaron un poquito más, estudiara más la necesidad de la gente que tiene muy poco salario? Hubieran estudiado viendo a ver cuánta gente podía recibir o no un beneficio de televisión. A ver, vamos a contarnos esto. Cuéntenos un poco así en 30 segundos la historia de esta transición. ¿Cuánto se estudió? ¿Cuánto se planeó? ¿Hubo algún equipo de personas que hiciera todo esto? Porque se hizo además en plazos, ¿no? Y si existe alguna nueva instancia a donde acudir, pues para solicitar ayuda. A ver, no hay un estudio sobre el impacto que tendría en términos sociales. No lo hizo, no lo hicieron las autoridades. Pero ¿cómo ahora, crees? Lo que sí a mí me parece un error es que dentro de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, en lugar de que se hubiera seguido con la política de que en cada región, en cada estado, se hiciera un estudio para ver cuántas familias eran las que necesitaban que les dotaran de decodificadores. Lo que hizo la ley a propuesta del gobierno federal fue, en lugar de llevar esa política, fue solamente tener como beneficiarios a los que están en el padrón de Sedesol, ¿no? De la Secretaría de Desarrollo Social. Y con eso, todos los que no son beneficiarios de los programas de Sedesol, pues quedaron fuera. Entonces, me parece que fue un error del gobierno federal haberlo propuesto y del Congreso haberlo aprobado, así en la ley. Sedesol, ¿no? ¿Se entiende que cubre a todos los pobres de México? No atiende a todos los pobres, por eso debió haber sido como se hizo en Tijuana, ahí se hizo un apagón analógico piloto, donde se les veías a todas terrible. las familias y no le entregabas televisión, le entregabas decodificador, entonces ibas familia por familia, fuera o no del padrón de Sedesol, que no tenía condiciones para adquirir un decodificador y se les daba. Eso es lo que se hizo en el 2012. Así es. Fue al 2013 que se cambió con la ley. 2014. Se cambió. A mí me parece que debería de haber una rectificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No, o sea, ya... Yo creo que hay mucha gente que hay que resolver el problema. Decodificadores. Mira, Fernanda, por cada televisor pudieron haber dado 4 decodificadores. Así es, que ahí está el problema. Ahí está. Te digo que siempre es el negocio de alguien. Yo nada más quiero saber quién ganó la concesión para vender esas pantallas. Imagínate. No, bueno. El negocio del siglo. Y además, quién autorizó esa, ¿no? Esa licitación. Bueno, ya. Perdón, yo soy sospechosista de nacimiento. Y actualmente no hay ninguna instancia a donde el señor mande a su hijo a decir, yo me quedé sin tele, por favor, denme para un decodificador. No existe. Sí, hay ventanillas que todavía... ¿Dónde? Pues de la propia Sedesol. Pero siempre y cuando haya estado en el padrón. Claro. Es que ese es el problema. Sí. O sea, si no está en el padrón... No está en el padrón su hijo de Sedesol. No. Pues vayas inscribiendo, ya no vaya a ser que... Pues sí. ¿Va a pasar lo que a mí? ¿Qué le pasó? ¿Que le dieron una pantalla? Me dieron una larga fila para formarme y cuando llegué me dije, después de 4 o 5 horas que estuve parado, me dijeron, usted no es beneficiario. Pues sí. Ahí está. Sí, por eso yo creo que tendría que generarse sí como una exigencia social y ciudadana para que haya atención a este tipo de... Porque, a ver, no lo hemos terminado de resolver. No. Y tenemos que resolverlo. Y tiene que haber una respuesta del Estado mexicano
frente a esto. Ahora, de todas maneras, Fernanda, se entregaron en teoría al 90% de beneficiarios de la Cedesol. De todas maneras, hay un 10%. De Cedesol que faltaron, más los que no están en Cedesol. Exactamente. Y a estos que recibieron 2 o 3 o 6 equipos por familia, entonces hay otras familias que se quedaron al vacío. Las cifras, la verdad es que no son claras todavía, Fernanda. Fue tan apresurado todo este proceso de entrega que quedaron muchos huecos por ahí que hay que cubrir, y es las personas que hay que atender por su derecho a la información y de acceso. José. Bien, señorita, mire, vea todo lo que nos han estado diciendo ustedes, ahí los del panel. Muchas estadísticas, muchas cosas, muchos experimentos de otros países, pero nunca tomaron en cuenta al pueblo de México, a la comunidad de México. Ellos no hicieron el apagón, ¿eh? No, yo nomás le vengo a decir sí, porque si no me los va a matar aquí. Pero con esto ya nos dieron mucha información a donde nosotros no teníamos conocimiento. Claro. Sí. Atrás de todo esto que armaron, instituciones, gobierno, vivos, hay más vivos que no. Entonces, todos estos armaron algo y quien pagó el pato fue la comunidad de personas que estamos con bajos recursos. Ahora bien, yo me voy por otro lado, y no es publicidad, pero es la realidad. Yo vivo con una condición de salud que se llama diabetes mellitus. Gracias a Dios y a estos programas de Canal 11, que tiene de muchas temáticas que nos hacen beneficio, ahorita nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada. No podemos verlo, exactamente. ¿Sí? Yo tengo la fortuna de traer gente de mis comunidades a donde estamos aprendiendo en relación cómo cuidarnos de la diabetes, cómo controlar la diabetes. Y aquí tenemos las guías, tenemos las herramientas, tenemos muchas cosas. Y mis 2 aparatos están tirados allá, arrinconados. Usted tampoco recibió ni pantalla, ni nada. Es que no pertenezco al cacique de mi colonia. Y como no le caigo, a mí no me dio, pero sí le dio a mi vecino, a los de ahí. Todo eso fue manipulado y el daño no fue para otras personas más que a los que no tenemos los recursos. Oiga, pues usted que está tan organizado, se había de organizar una lucha por el derecho a la información, porque eso es constitucional. El que ahora se pues rectifique y les den, por lo menos, como decían aquí, que además lo consideran mejor, el decodificador. Pero habría de hacerse, no les digo que una firma en change.org, porque la mayoría de las personas que tienen este problema, pues no de internet llegan, ¿verdad? Hay lugares donde ni luz hay, pero deberían de unificarse, ¿verdad? ¿A dónde tendrían que hacer esta solicitud para que se les tome en cuenta los que se quedaron verdaderamente sin esto? Pues tendría que ser a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la instancia, que es la que asumió esa responsabilidad de entregar, y a la Cedesol, yo diría a las 2, porque son las 2 instancias principales. Pues yo iba primero a la de Comunicaciones, porque si no están en Cedesol... digamos, la principal es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esencialmente esa, porque esa es la encargada, por ley, de encargarse del programa de entregas. Y hay que hacerlo rapidito, porque llegan los presupuestos y cuando lleguen ustedes ya en marzo les van a decir ya está todo asignado. Habría que hacer esa unión, juntar firmas y escribirlo con base al derecho a la información, ¿no? Eso es lo importante. Mire, dicen que nosotros, como personas mexicanas, como personas de aquí de México, tenemos ciertos derechos. La Constitución nos da derechos, ¿no? Pero ¿qué hicieron con nuestros derechos? ¿A dónde nos informaron a tiempo? ¿A dónde nos dijeron? Van a hacer esto, van a hacer lo otro. Ahorita varios tienen codificador. Hicieron un sacrificio para comprarlo. Ya tienen el codificador, ya tienen la pantalla, ya tienen sus aparatitos. No saben nada cómo manejar, escanear los canales. Se tiene que esperar que llegue el nieto, el primo. Eso es terrible. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente? ¿Sabe también quién los puede? A todos los abuelos, a las abuelas que están en esa situación o que no tienen el codificador, también podría ser palanca la gente del INAPAM. O sea, ir a solicitar que ahí los reuniera y dijera, a ver, a mis personas de la tercera edad, ¿cómo las vamos a ayudar? ¿No? A todos los adultos mayores. Tendría que haber una mayor coordinación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFT, con el resto de las instituciones federales para darle información, porque en efecto ha faltado información,
Las campañas te dicen entre poco y nada sobre lo que es el apagón o la televisión digital. Y yo creo que sí debería de ser una exigencia ciudadana que haya una mayor coordinación interinstitucional para que el IFT le dé la información a todas las instituciones federales y de ahí pueda generarse mayor información para la gente. Es que fíjate que no sé por qué, pero en los comerciales se ve bien fácil. Es como cuando compra uno un aparato y en el manual es ABC. Sí. Y uno ya lo hizo 14 veces y nada. O no se ve con la nitidez, ¿verdad? Por más que tengas televisión y demás. Pero ahorita regresamos con más dudas y con más sugerencias y herramientas pues, para ver cómo salvamos esta situación. Ahorita regresamos. El canal 11 también. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Mañana tendremos un tema de verdad harto interesante y seguramente polémico. Hablaremos de virus de papiloma humano y pareja. ¿Qué sucede? Esta infección de transmisión sexual, cuando descubre uno de los dos o los dos que están infectados por este virus, entonces, ¿cuáles son las problemáticas que se pueden tener? Desde luego puede haber desconfianza, se supone que hay celos, sin embargo, esto no necesariamente tiene que haber sido, porque este virus pues tiene un periodo de incubación que pudieron haber sido otras parejas antes de conocerlo, pero seguramente forma gran parte de un lío en pareja. Lo primero es atender la salud, sin duda alguna, pero otro es la atención psicológica y emocional para resolver o tratar de llevar a mejor puerto los problemas emocionales en la pareja. Por eso va a ser sobre todo muy polémico, así que los esperamos mañana y marquen al 53 41 44 35 si quieren apartar un lugar aquí en el estudio. Este es el resumen de la primera parte del programa. Estamos en un proceso de transición muy similar a cuando en la radio pasamos del AM al FM. Lo que necesitamos es una nueva televisión o un decodificador que nos ayude a tener la nueva señal. ¿Por qué se hace el apagón analógico? Pues sí. Es un proceso en el mundo, o sea, no es algo solamente que suceda en México. Mejora la calidad del sonido, mejora la calidad de la imagen y mejora la posibilidad de tener más señales. La televisión abierta, que es pues uno de los medios más importantes en México, digo, indiscutiblemente sigue siendo muy influyente, política, social, culturalmente. ¿Quiénes son los que realmente tuvieron el problema ahora con la transición analógico a digital? Pues lo que nada más dependían de la televisión abierta. Transitaron la mayoría de las estaciones, tanto comerciales como permisionarias, es decir, públicas y sociales. Algunas no transitaron porque no estaban listas, porque no compraron, no invirtieron. Avanzamos un paso muy grande y cumplimos la Constitución. Inicialmente el apagón era hasta el 2021. Que hay algunos actores que no querían este apagón analógico tan rápido. Si hay más canales, hay más competencia. Y hay algunos que no les gusta mucho la competencia. En realidad, nunca hemos tenido cobertura al 100%. Cobertura al 100%. No. Con 60 años de televisión analógica, Tú, a través de esos medios, es que tienes la información para moverte en tu vida diaria. Para mucha gente, la televisión abierta es su única fuente de información. Yo veo ventajas en el sentido de que en un mismo espacio pues caben más posibilidades. Lo que no está ocurriendo es que esa tecnología se ocupe donde debe ser, que en este caso pues las televisiones estatales o las comunidades alejadas, que se les permitiera este tipo de tecnología. No se está logrando eso, que pues ese sería el chiste de este cambio tecnológico, ¿no? Pues no soy un experto ni tengo mucho conocimiento, pero leyendo un poquito pues se acaba el monopolio, ¿no? Que es una parte importante, el pago por televisión también. Tienes mejor fidelidad y todo eso pues es parte de la tecnología del progreso, pero no para todos, ¿no? Porque no es para todos en realidad, ¿no? Y pues como te digo, pues la gente aquí, la mayoría pues, estamos tan voladones, ¿no? Por no decir, expresarme de otra manera.
Bueno, hasta ahí es lo que llevamos y hay muchísimas dudas y comentarios. Arráncate, mi Oscarito, por favor. Nos dice Nat Pau, me parece que hay ventajas como poder tener más canales culturales. El problema es que sea el mal manejo de los recursos del gobierno, como lo han estado diciendo. A ver, pero vamos a hacer ahí una pausita. Se habla de que hay, ¿cuántos canales más? 60, una cosa así impresionante. Que esa es otra duda. ¿Cuántos canales hay? Nos preguntan de otros estados de la República. Pero imagínense que tiene toda la recepción del mundo esta tele, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿O cómo sé yo que este movimiento de la antena y el decodificador, Ajá. o sea, para que quede bien, ¿cuántos debo de tener? Pues con el multicasting ahora... Es que depende depende de la plaza, de la ciudad en la cual se ofrezca el servicio. En el mejor de los casos... No, bueno, por ejemplo, en el mejor de los casos tenemos aquí el Distrito Federal. Ok. Que pasamos de tener 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 22 40, 28 y 40. De pasar a 10, ahorita prácticamente se ha doblado la cantidad de señales. Ahora aguántenme. ¿Cuántas de esas señales son los mismos canales comerciales, nada más que en HD o replicados? No, estos ahorita son diferentes. Sí, no son diferentes, son señales adicionales. ¿De quién? Que se están multiprogramando. ¿Tengo el History Channel o No, pero tienes, a ver, por ejemplo, Canal 11.2. Es el 11, el 11.2, ¿no? A ver, Fernanda, la parte que es para niños. A ver, ¿cuál es la ventaja de la televisión digital? Convénzanme, porque yo todavía no le agarro el gusto. Aquí hay una de las ventajas de la digitalización, que es muy importante, yo creo que una de las principales, es la posibilidad de hacer multiprogramación o multicasting. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo a tratar de hacerlo fácil. Imaginemos que el canal analógico es una carretera de 6 carriles, que son 6 megahertz por cada canal de televisión. 6 megahertz. El analógico ocupaba los 6 megahertz, los 6 carriles. A partir de la digitalización, con la compresión que mencionaba Leida, lo que ya se puede lograr es que una señal de televisión vaya en un carril o en dos, dependiendo de la definición que le vayamos a poner. Mientras más alta es la definición, más espacio ocupamos, más ancho de banda. Exactamente. De tal suerte que dependiendo de la decisión de la empresa o de la televisora pública, podría entrar un canal de alta definición y 2 de definición estándar o 2 canales de alta definición. Sí, nadie va a desperdiciar la oportunidad de comercializar 3 canales. Pero también esto trae otro problema, Fernanda. Aquí viene otra consecuencia que no estamos viendo mucho en este sentido. Claro, lo que cuesta todo el tema de producir programación, ¿no? El tema de tener 2 canales, el 11 tiene 2, ¿no? Pero podría tener 3 o 4. ¿Cuánto cuesta producir contenidos? Y luego, la publicidad se va a ir diluyendo. O sea, hay un paquete publicitario, ¿no? Claro. Y eso, pues, se va a repartir entre más. Esto está bien. Yo lo veo como algo positivo porque incluso las tarifas de publicidad pueden ir bajando. Y van a tener que regalar, tal vez, en otros. Pero, a ver, mi pregunta es, ¿yo para qué quiero ver el mismo material en 3 canales diferentes? Yo sí quiero otras propuestas y quiero que más personas de a pie y más organizaciones civiles tengan propuestas ahí, porque pues, a mí no me sirve de nada ver eso. Yo quisiera poner en la mesa 2 Imagínate temas. un canal todo el día Laura Bozzo, digo, sin agraviar a la señora, ¿verdad? Es que pero todo el día... Ahí yo quiero decir, por eso quiero poner sobre la mesa, es que me parece que ahí el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando hizo los lineamientos de multiprogramación, la verdad es que lo dejó muy al aire, ¿no? Entonces, pues puede ser que ves a Laura Bozzo, pero a Laura Bozzo, perdón. No es Bozzo. Casi, mi vida, sin agraviar a Bozzo. Sí. 2 horas después, de manera diferida, ¿no? Dices, ¿como para qué sirve? Claro. Lo que debió haber, creo, lo que debe de estar para aprovechar esas nuevas señales es que puedas tener apertura para nuevos contenidos con productores independientes. Pero no es multicasting el -1 y el -2, o sea, eso lo pasan en televisión de paga. Pero de todas maneras, como tú dices, es caro producir nuevos contenidos. Pero ¿por qué no le abres la puerta a la producción independiente? ¿Por qué no compartes con otros canales? La otra es, los medios públicos tienen una gran oportunidad para aprovechar y segmentar. Que haya, por ejemplo, en el Canal 11,
un canal para la niñez, a mí me parece fantástico. Que además todo lo que se transmite ahí no se transmite acá. Así es. Pero es que es un absurdo esa supercarretera que de 6 carriles, ahora son 30 y tantos, tengas el mismo auto, tal vez de otro color. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿para qué? Pero aquí la pregunta, de Fernanda, regulación. no, y también la pregunta es, ¿qué contenidos estamos pidiendo los mexicanos? Porque acuérdate que esto es por rating. Las televisoras comerciales se rigen por el rating. ¿Qué contenidos? Y eso nos lleva a una discusión brutal. ¿Qué es que mira, si van a ver los seguir teniendo mexicanos? mucho rating, es que ahí te va. Igual los que nada más ven 3 canales, pues ven el menos malo. Claro. O el que medio más les marea. No tienen la opción de ver los otros 30, 60, 180 que te dan. Creo que es penoso. Pero una vez estaban en una mesa de debate, y esto lo recuerdo, el director de una de las grandes cadenas comerciales, otro representante de otra de las grandes cadenas, estaba por ahí alguien de Discovery Channel, todo. Las 2 cadenas comerciales reportaban grandes pérdidas ese año y el canal cultural, ellos estaban bollantes. O sea, sí se puede hacer negocio y dar productos de calidad. Claro. Digo aquí porque no es negocio, sépanselo, ¿no? Claro. Se interesa darles lo mejor que se pueden contenidos porque es dinero de ustedes, de los que nos ven. Por eso este programa es de ustedes y para ustedes. Claro. Y diálogos dicho por los que hacen las cuentas es barato. Y si a esto le sumamos que tratamos de que sea valioso, bueno, esa es otra cosa. Pero así debería de hacerse. Claro. A ver, mi querido Oscarito. Justo con lo que estás diciendo, Chava, SNM Ferc nos dice, me parece muy malo lo del apagón, la calidad pésima señal, y ya me imagino cuando llueva, que eso es una pregunta. A ver, dicen que se corta mucho. Algo, ¿o afecta algo cuando llueve? Así como le pasaba a algunos sistemas también por cable, ¿no? Que la lluvia y de pronto... No, el satelital sobre todo. Sobre todo el satelital, exacto. Sí, no, sí, por supuesto. Digo, se transmite por frecuencias del espectro eléctrico y está sujeta a interferencias, como sucedía antes en la era analógica. También había que estarle moviendo la antena. Sucede lo mismo, pero aquí, en el caso de la televisión digital, o ves o no ves. Es decir, sí, claro, se interrumpe o la señal, pero se interrumpe totalmente. A veces se ponen cuadritos, todo esto, pero la pierdes de todas maneras. Por cierto, nada más quería agregar de que ahora ya podemos ver el canal 21 del gobierno del Distrito Federal. Sí, también se creó una nueva señal adicional. Ah, no, el capital. En abierto, claro. En el canal 21. Y se está viendo el 21.2, que es de la Asamblea del Distrito Federal, que por cierto, ese canal lo está dirigiendo Ricardo Rocha. Luego está el canal 45, que es el del canal del Congreso. En abierto también. Cuando usted tiene un problema para dormir, ¿no? Porque a veces se pone sabroso, pero muy pocas veces. Oye, ¿qué pasa con las comunidades que a pesar de haber sido dotadas, de pantallas todo, o de equipos digitales, no pueden ver la tele porque la televisora que les da servicio no logró hacer el cambio en sus localidades? No, en esos casos, si no hizo el cambio, quiere decir que sigue transmitiendo en analógico. Entonces tendría que seguirse viendo la señal. O sea, porque una televisión digital también. Las televisoras que no lo públicas, que no lograron hacer el cambio. ¿Hay un recuento ya de cuántas? Sí. ¿Cómo cuántas? La mayor parte. Son como 20. Fíjate. 29. Ellas no pudieron hacer el cambio. Si tú ya tienes tu equipo digital, puedes también seguirlas viendo. ¿Alguien las va a ayudar o ya se perdió? Pues el gobierno de cada estado tendría que proveer de recursos para cambiar. En Chiapas que nos estabas diciendo? No, el tema de Chiapas, como en otros gobiernos, pues es que no le dieron el dinero, exactamente, y no le dieron el dinero a la televisora pública y sin embargo ves lo que se gastaron en publicidad en esos gobiernos, en las televisoras, exactamente. 950 millones de pesos. Es brutal. O sea, el gobernador del estado de Chiapas se gastó 950 millones de pesos y no le dio un centavo a su sistema público de televisión para pasar a la digitalización. Y el Papa va a Chiapas, porque dicen que también va a visitar lugares donde es probable que salga ver en presidenciable, pero no lo van a poder ver en digital. Y Chiapas tiene un sistema glorioso de canales de radio y tele, o sea, en cuanto a su producción y todo. Saludos a los amigos de Radio Ombligo ahí. Programas para niños, de veras, muy bonito. Ojalá hubieran sido apoyados, ni hablar. Fíjate que con todo este contenido que dices... Perdón, hagamos fondeadora, ¿no? Para ellos. Sí, claro. Perdón. Con todo este contenido radiofónico que dices, nos agrega Chava SNM Ferc, que dice, bueno,
hay que verle el lado positivo a todo esto, ¿no? Bueno. Porque él decía que no lo ve para nada bien, pero hay que verle el lado positivo. Si antes veía 3 horas de televisión al día, ahora pues ya ni la veo. Y dice, solamente le prendo de vez en cuando a Diálogos en Confianza, bueno, que dice lo que tú nos mencionabas, pero que ahora entonces se enciende más la radio y que he encontrado programas de muy buena calidad y de grandes contenidos. Pues esto también es lo que provoca, desde luego, esa es la competencia que se tiene que generar. Claro. Efectivamente, tú no mejoras lo que yo escucho acá, pues ni modo. Oye, déjame decirte una frase de Groucho Marx. Decía que la televisión la encontraba él realmente educativa, porque cada vez que la aprendían, agarraba un libro. ¡Ay, qué bonito! Es muy buena frase. Oigan, ¿a quién benefició, a fin de cuentas, y a quién perjudicó este apagón? Seamos honestos. A ver, hagamos aquí una... ¿no? A ver, mira, yo creo que no hay un solo apagón en el mundo que no haya tenido este tipo de problemas y contratiempos. O sea, el cambio tecnológico siempre genera... ¿A quién benefició? A ver, a la larga nos va a beneficiar a todos. A la larga nos va a beneficiar a todos. Porque, insisto, porque viene el tema de la utilización de la banda donde se ubicaba la televisión analógica, que es una banda muy óptima para dar servicios de banda ancha. Y se van a ofrecer algunos canales a asociaciones civiles. Y la otra es que se abren nuevas frecuencias, nuevos canales, que ya se anunció que algunos de esos canales se van a licitar para canales locales, regionales de televisión, otros muy pocos, por cierto, 6, ¿verdad? Uh-huh. Son muy poquitos para televisiones sociales, comunitarias o indígenas, ¿no? Y sí, otros tantas para televisiones públicas. Entonces, me parece que eso es una ganancia. Debería de haber un canal por etnia. ¿Eh? Sí. Yo dijera... Totalmente. Uno llega a teles así internacionales y ya sabes, te dejan por lo menos un canal en español, uno en italiano, uno en inglés. Pues acá uno por etnia, por lo menos. No, y para colmo ahorita están desmantelando, Fernanda, el sistema de radio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Han despedido a la mitad de su personal. ¿Pero por qué? Pues el recorte presupuestal es algo muy delicado, ¿no? Por ejemplo. Entonces están desmantelando la radio pues indígena. Pues sí, desafortunadamente cuando debiese estarse apoyando a las comunidades indígenas. Bueno, ahí no debería de haber recorte. Exactamente. Debería de haber en algunos administrativos ahí de los que se... Sí, pero no. Que no debería de haber para nadie, pero... Y bueno, y de los grandes beneficiarios, también obviamente sí, quienes ganaron las licitaciones, Fernanda, pues sí. O sea, 26,000 millones de pesos en eso, sí fueron grandes contratos. Y hay algunas tiendas ahí afamadas que participaron en esta licitación. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades, así como de los mitos que existen al respecto. Lo cierto es que a lo largo de la historia, la inmunización ha salvado a millones de personas y ha permitido a muchas otras llevar una vida más larga y saludable. Infórmate. El martes hablaremos de un tema que seguro te hará reflexionar. Conductas suicidas en los hijos. ¿Sabías que la dinámica familiar y el entorno en el que se desenvuelven nuestros hijos pueden ser un factor importante para que se detonen estas conductas? Cristina Jauregui te espera. El miércoles, Marisa Escribano nos platicará sobre la milenaria medicina ayurvédica. Con el ritmo tan frenético que llevamos, el ayurveda es una buena alternativa para obtener salud física y mental. Conócela. El jueves, los mercados públicos serán nuestro tema de discusión. Con la proliferación de los supermercados y las tiendas de autoservicio, estos espacios se han enfrentado al reto de renovarse o desaparecer. Si México está en sus mercados, como decía el poeta Pablo Neruda, no dejemos que desaparezcan. Opina con Fernanda Tapia. El viernes, coméntanos cómo fueron tus primeras rupturas amorosas. ¿Te marcaron? ¿Cómo viviste la experiencia? ¿Fue dolorosa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué dejarías de hacer en futuras relaciones?
Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341-4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. El programa de televisión analógica, el tema que le corresponde a la Semarnat, estamos operando hoy en día con 660 centros de acopio en toda la República Mexicana. La finalidad de este programa es poder atender a la ciudadanía que tiene la posibilidad de ir a depositar la tele a estos centros de acopio. Existe una página en la cual es www.depositatutele.com, donde ahí vienen las 31 entidades federativas y el Distrito Federal con las direcciones de cada uno de los centros de acopio. De estos 660 centros de acopio hemos recibido alrededor de 7.600 televisores. Esto mucho representa porque la televisión analógica sigue sirviendo con un codificador. Y aquí es importante que la ciudadanía sepa que un codificador, además del 70% que te demanda, te demanda la televisión en cuestión de energía eléctrica, pues tiene la demanda adicional del codificador, que si tú lo transfieres a largo plazo, una televisión digital te cuesta alrededor de 2.500 pesos, el codificador te cuesta 500 pesos, y el cálculo que hemos hecho nosotros del costo que se le sale a persona anual por utilizar una televisión analógica en lugar de una televisión digital, estamos hablando de 250 pesos al año, más el codificador. Bueno, en 3-4 años estás recuperando el costo que tú inviertes. Dentro de la televisión tenemos residuos peligrosos como cadmio, como plomo, que esto tiene afectaciones al medio ambiente y tiene afectación sobre todo a la degradación ambiental del suelo. Y lo que nosotros estamos buscando como Gobierno de la República es contribuir para que estas televisiones tengan una disposición adecuada, que todos los residuos peligrosos se traten de manera adecuada, y esto es el propósito de este programa. Sí es importante que sepan que estas televisiones, los que llegan a comprarte la tele, lo único que van a hacer es sacarle lo reciclable y tirarlo en una barranca, en un relleno que va a generar contaminación, y de esta manera nosotros estamos contribuyendo con la ciudadanía para poderle hacer un reciclaje tanto al plástico para que se pueda ser reutilizado, para poderle dar un tratamiento adecuado a los residuos peligrosos y que terminen en disposición en muchas ocasiones incineración, otros tienen otro tipo de tratamiento, y eso es la responsabilidad que nosotros estamos asumiendo, pero también es una responsabilidad de la ciudadanía que contribuya con el Gobierno de la República, ¿no? Pues ahí están estas consideraciones, aunque pues a veces uno quiere ahorrar, pero no hay cómo, ¿no? No hay cómo entrarle a estos asuntos. Lo que sí está fatal es que se arroje así nada más la basura electrónica y que no se lleve alguno de estos acopios, porque si no va a ser un terrible problema. Por favor, mi querido Marcos, tu opinión y tus dudas. Gracias. Sí tengo algunas dudas al respecto. En el mejor de los casos, aquí en la Ciudad de México, comentaba hace rato el profesor Gabriel, tenemos todos los canales y todas las señales porque contamos con las antenas repetidoras aquí en el Cerro del Chiquihuite. Pero una de las preguntas que yo les haría, ¿dónde quedan nuestras comunidades indígenas, las zonas rurales, que les redujeron la señal hasta en un 95%? Y esto lo tengo de una buena fuente de información. Y quisiera, no sé si el profesor o de las personas que nos acompañan en el panel nos pudieran aclarar esta duda. Sí, ¿qué vamos a hacer con pues, lo que decíamos hace rato, las zonas donde no tienen ya gran opción, ¿no? Claro, pues bueno, justo una cifra que dio a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones es de que solo iba a resultar afectada alrededor del 5% de los televidentes, pero justo... Oye, pero que también son importantes, ¿eh? Exactamente, ese es mi punto. Hasta la última de las personas. Ese es mi punto. Televidente, hasta una es importante. Exactamente, por el tema que hablaba del tiempo que les dieron adicional para que pudieran llevar a cabo el apagón en estas comunidades. Pero yo creo que sí, son de las principales afectadas porque además de que se reduce la potencia y por lo tanto no se alcanza una mayor cobertura. Y ahí es justo donde están las famosas estas estaciones complementarias también de las televisoras que seguirán transmitiendo todavía en analógico. Pero
No tenemos todavía una cifra exacta de cuántas personas son las que resultaron afectadas. Y yo creo que desde mi punto de vista, justo las que más resultaron afectadas son las que están en las comunidades rurales, las comunidades como ellos no van a de las grandes metrópolis. Tener voz electrónica, pues seamos nosotros su voz. Podemos organizar ya esta firma para que sean atendidos. Es que ahí surge otra duda. ¿Quiénes tomaron? Y en el momento que tomaron la decisión, ¿realmente consideraron esta situación? Porque esta fue una decisión finalmente de escritorio, con todo respeto. Sí. Pero fue una decisión de escritorio. ¿En qué momento se consideró que no toda la República Mexicana es la Ciudad de México, que no en toda la República Mexicana está el Cerro del Chiquihuite con todas las antenas y equipos de transmisión? Aquí mismo en la ciudad hay vacíos, hay zonas como del silencio que no alcanzan todas las señales. Aquí mismo centralistas como el ombligo que nos creemos. Pero ¿sabes qué? Es terrible que alguien piense que 5% pues es sacrificable. Pero hay algo también. Se reduce el número de canales y la calidad de señal de esos canales. ¿Cuándo se va a terminar con este programa? Para hacer que la señal y los... Porque sería anticonstitucional. Les están negando el derecho a la información. ¿Se puede pelear eso? A ver. Sí, a ver, yo creo que sí hay que dejar como en claro las responsabilidades de cada quien. Porque hay cerca de 400... poco más de 400 estaciones de baja potencia o repetidoras que no pasaron a la señal digital, que no están cubriendo a las zonas más apartadas y que pertenecen esencialmente a las dos principales televisoras comerciales. Es decir, como no son mercados rentables, entonces no hicieron la inversión necesaria. Eso por un lado. Y esa es el hecho de que les dieran, un año más para seguir transmitiendo en digital, se lo demos al legislativo, O sea, porque el legislativo... Esas repetidoras que no le invirtieron, tienen un año más para cambiar su equipo. Al igual que las públicas. Y se lo debemos al legislativo. Digo, es la iniciativa del senador Gil Swart, ¿no? Que finalmente... Y un año, pues, un año más. Y la otra, nada más termino, y la otra también se lo debemos a los gobiernos de los estados que no invirtieron en los sistemas públicos para que también hicieran la transición. Entonces, aquí hay muchos involucrados y muchas instancias, a mí me parece, con responsabilidad. Bueno, bien para las televisoras que cuentan con esa prórroga o con ese tiempo para mejorar y cambiar a señal digital. Y mientras... Exacto. Perdón. ¿Qué hace el pueblo? Es una preocupación muy válida, pero yo no veo que tenga que ver el hecho de que algunas estaciones complementarias sigan transmitiendo en analógico. Eso no implica que no se vea la señal. Implica solamente que aquellos, es más, hasta podríamos decir que aquellos que no pudieron comprar un decodificador ni una televisión digital, ellos sí van a poder seguir viendo las señales de esos sistemas que no transitaron a digital un año más, o el programa que aún falta definir por el instituto. Y si hay alguien que sí compró, hizo, o le dieron y demás, y no tiene todas las señales, ¿qué onda? No, pero eso es lo que no entiendo. Él no tiene, o sea, aunque tengas televisión digital, captas la señal analógica. El único punto que sí pudo haber pasado es aquellas que disminuyeron la potencia, como decía Gabriel, que son permisionarias, porque las estaciones principales de gran potencia de las comerciales, todas transitaron a digital. Algunas complementarias, un poco más de 400, la mayoría de Televisa, 5 de Televisión Azteca, no transitaron a digital y por eso continuaron transmitiendo con la misma potencia que transmitían. Es decir, siguió lo mismo, no cambió absolutamente nada. A ver, espera. Estos son los panoramas. Sí. Yo no tuve para comprar ni tele ni nada. Y estoy en una zona con este tipo de repetidores, todo. Tengo que poder seguir viendo lo que veía. Exactamente, ahí no cambió. Teoría. 2, si compré o me regalaron o como sea, el equipo nuevo tendría que poder ver forzosamente lo nuevo y lo que no ha cambiado todavía su transmisión, o sea, ambos. Ajá. Y si no está sucediendo esto, ¿a dónde pido ayuda o asesoría? Puede suceder, y falta un tercer escenario, Fernanda. Caramba. El tercer escenario es para aquellas personas que están en un área de cobertura
donde las permisionarias, es decir, algunas estaciones públicas, sí tuvieron que bajar la potencia para poder continuar la transmisión en analógico. Ahí sí pueden estar afectados. Es el único escenario en el que técnicamente... Pero solo las públicas. Solamente las públicas que bajaron la potencia y que ya no llegaron a ciertas zonas por bajar la potencia, ahí sí puede ser que no estén captando la señal. A ver, entonces, ¿y a qué teléfono hablo o en qué página? O sea, los que tengan internet pueden verlo en la página y todo, pero sí hay un lugar donde les dan asesoría. Hay un teléfono del instituto. ¿Lo pueden poner, por favor, para que estén? 01800. Ha estado pasando, ¿eh? Pero vamos a meterlo de nuevo. 2424. Otra vez, 01800. 880-2424, sí es verdad. Y ese es el asunto en donde les pueden dar asesoría de IFETEL para saber cuál de las tres cosas me sucedió. Ahora, ¿verdad? hay un cuarto escenario, Fernanda. Caramba. Que es el de las... Claro, porque es el de las grandes ciudades, donde también hay gente que no cuenta con recursos, que son en las periferias, sobre todo de las grandes ciudades, que esas sí se quedaron sin nada. Nada. Sí, claro, porque ahí sí no hay complementario, no se está transmitiendo en analógico. Entonces, si no se prepararon, estas personas sí no tienen acceso a ninguna señal de televisión. Y les porque están ahí sí faltando definitivamente, a su derecho a la información. Exactamente. Ojo, que es un 10% al menos de la población en el país, pues entre los cuales se encuentra ese 3-5% que manejó el instituto, que podría estar ahí de personas, incluido, ¿no? Calcúlenle el 10%, es un montón de gente. Pues sí, es. O sea, es no mucha son gente. sacrificables, perdónenme. A ver, Leti. Bueno, yo vengo de Ciudadanos en Red, es una asociación civil y son tres cuestiones principales. Una es que el espacio radioeléctrico nos pertenece a los ciudadanos. Ándele. Y hay un duopolio que se ha estado enriqueciendo con este espacio radioeléctrico. Los que les dan el permiso, pues digo, o sea, claro, quienes les dan el permiso. Y a nosotros no nos ha llegado, ¿no? nuestro dinerito. En teoría, lo que hace la televisión digital es democratizar, porque justo se abren más carriles, pero ¿quién va a poder competir contra este duopolio para comprar esos carriles? ¿A quién le interesa comprar? ¿Y quién va a poder generar contenidos? Porque es muy caro generar contenidos. Entonces, ¿qué tanto se va a diversificar el contenido en la televisión? El segundo es justo todas estas personas que se quedaron sin el derecho a la información cuando ellos también son dueños del espacio radioeléctrico y no tienen cómo comprar. ¿Y quién se benefició cuando salió la campaña de la televisión digital? ¿Por qué Cedesol lo hizo de la forma en que lo hizo? ¿Por qué los beneficiarios son solo los que están integrados a Cedesol y las personas más vulnerables que más necesitan información son quienes se quedan fuera de recibir información? Y la tercera es la cuestión ambiental, que es importantísima. Hay 40 millones de televisiones analógicas que se van a tirar y el gobierno solo ha podido recaudar 5,000. 5,000 de 40 millones. Entonces, el cinescopio que funciona en las televisiones analógicas tiene óxido de plomo, que es súper tóxico. Y pues, ¿qué va a pasar con estas 40 millones de televisiones? Oye, de las quejas que más les llegaban o de las dudas, ¿cuáles eran? Las quejas que más nos llegaron fue a dónde se fue el dinero. O sea, sobre todo quienes vendieron las televisiones que se cobraron en el O sea, ¿quién fue el ganón? ¿Quién fue el ganón? Estos 26,000 millones de pesos que se invirtieron. Se supone que hay 5,250 que van para Electra, Grupo Salinas. Hay varios reportajes de quiénes han ganado y eso es una queja muy fuerte de la ciudadanía. ¿Quién está ganando con el apagón analógico? Pues hay un grupo y en el futuro, de tiendas comerciales que hasta regalaron hace no mucho tarjetas, ¿no? Sí, sí. Ellos también ganaron esa licitación, se la ganaron incluso a la marca de las televisiones. Imagínense ustedes nomás. Sí, porque además es más caro, o sea, ellos compran las televisiones de fábrica y las venden al precio de tienda al gobierno, entonces le sale más caro al gobierno porque hay un intermediario que está ganando mucho dinero, que además es parte de pues esta mafia mediática. No, pero hay que ser agradecido, no es bien así el que no es agradecido. Lo que amor con amor se paga. Lo que tenemos que estar muy conscientes es que el espacio radioeléctrico le pertenece a la ciudadanía. Eso es lo que... Y alguien se está enriqueciendo con
nuestras señales en nuestro territorio. Entonces no podemos permitir que eso siga pasando. ¿Hay algún país donde esto no suceda o a donde de veras tenga participación el público y pues la verdad los ganones no sean los grandes en Inglaterra la BBC, que es el canal del pueblo, del gobierno, se supone que hace contenidos, información justo para el pueblo y no lucra, no tiene publicidad. Entonces, y que es más democrático, pero seamos honestos, el problema es que la tele la hacen los que tienen dinero para hacerla. Porque tú y yo haríamos, al comercio. Yo recuerdo Canal 11 hace, pues, ¿cuántos años, no? O sea, un chorro, 70, una cosa así. Viera un profesor frente a un pizarrón y daba clase. Sí, o sea, y aún así costaría mucho un transmisor, por ejemplo. Sí, claro, el transmisor, el ahorita set, vamos. las cámaras. No. Terrible, terrible. Ahorita regresamos. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades, así como de los mitos que existen al respecto. Lo cierto es que a lo largo de la historia, la inmunización ha salvado a millones de personas y ha permitido a muchas otras llevar una vida más larga y saludable. Infórmate. El martes hablaremos de un tema que seguro te hará reflexionar. Conductas suicidas en los hijos. ¿Sabías que la dinámica familiar y el entorno en el que se desenvuelven nuestros hijos pueden ser un factor importante para que se detonen estas conductas? Cristina Jauregui te espera. El miércoles, Marisa Escribano nos platicará sobre la milenaria medicina ayurvédica. Con el ritmo tan frenético que llevamos, el ayurveda es una buena alternativa para obtener salud física y mental. Conócela. El jueves, los mercados públicos serán nuestro tema de discusión. Con la proliferación de los supermercados y las tiendas de autoservicio, estos espacios se han enfrentado al reto de renovarse o desaparecer. Si México está en sus mercados, como decía el poeta Pablo Neruda, no dejemos que desaparezcan. Opina con Fernanda Tapia. El viernes, coméntanos cómo fueron tus primeras rupturas amorosas. ¿Te marcaron? ¿Cómo viviste la experiencia? ¿Fue dolorosa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué dejarías de hacer en futuras relaciones? Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341-4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Sigue habiendo quejas en Atzompa, en Puebla, se ven 3 canales, sí que hay muy mala señal, que se les va todavía la señal y demás, y un cerro de dudas y llamadas. Adelante, mi querido Oscarito, por favor. Pues mira, nos dice Mati, a mi hermana, bueno, a mí sí me afectó el apagón. A mi hermana se lo compraba el que compraba el fierro viejo en 20 pesos. Y no me diga antes no le cobró por llevarse. Exactamente. Y no me diga del radio, porque yo sí escucho siempre AM. Mire, yo tengo desde el día del apagón buscando un decodificador y no lo encuentro. Están agotados y cuestan 600 pesos. Eso que dice el señor es cierto. A mis vecinas sí les dieron sus pantallas, menos a mí. Estoy de acuerdo con lo que muchos no saben como escenario principal. Pero es que Mati es una televidente asidua de Canal 11, la compañera es del grupo de empleadas del hogar, muy conscientes y muy contestatarias. Yo creo que por eso no le tocó tele, ¿verdad? No quieren que se informe. Acuérdense que aquí va en juego el derecho a la información. Totalmente. Un saludo, Mati, adelante. A propósito de ello, bueno, y nos dice que si estamos en vivo o sí, es claro. repetido, sí es totalmente en vivo el programa. Pero nada más hay que recordarles que sí hay una repetición muy de madrugada y que ahora ya también pueden encontrar el programa en la página de Canal 11. Pero es dentro de una semana, es decir, en la madrugada del jueves, para amanecer jueves, a las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana. Pero a través de YouTube, si siguen la página de Facebook o de Twitter de Diálogos en Confianza, nosotros en la noche o a más tardar mañana pegamos la liga para que puedan ver el programa cuando ustedes quieran. Que si el televisor antiguo, por ser así como los refris viejos,
gasta más luz que las pantallas nuevas. Sí, tenga eso en cuenta. Y como decían ahí, si le agrega el decodificador, pues es otro jaloncito de luz. 50-60% de diferencia, más. ¿Cuánto? 50-60% de diferencia. Por eso decían que puede ser un ahorro, si de una vez le invierte, pero pues si no hay para tal, aunque sea el decodificador. ¿Qué más? Otra cosa que están diciendo mucho es que no pueden ver ni la señal de Canal 11 algunos, ni la señal de Canal 22, particularmente estos dos canales. ¿Qué se puede hacer? Es decir, si es en otra ciudad, si es en otro estado de la República Mexicana o si es aquí mismo en el Distrito Federal, ¿a dónde puedo hablar para quejarme acerca de esto? Porque es un derecho para todo mundo. Entonces, si justo estas señales o alguna otra que me interese, como la del canal judicial, por ejemplo, no las puedo ver, ¿a quién le digo y dónde me quejo? Pues a las propias televisoras, en este caso. Y además de hacer el ejercicio que ya nos dijo Irene en relación ¿Podría ser en la Defensoría del Televidente? Que tiene podría que ser tener que también, gestionar incluso las quejas. Oiga, pues acá mi repetidora. Sí, porque por ejemplo la repetidora a lo mejor no está transmitiendo con la misma potencia. Ojo, y sí al lugar en Defensoría, porque es derecho a la información. Acuérdense de argumentar y un eso derecho al de la principio. audiencia también. Y derecho de la audiencia. Entonces a las televisoras puede recurrir, sí, al defensor del televidente. Cuando habla al conmutador, me pasa Defensoría del Televidente y ahí... Y él tendría que gestionar y los ingenieros, tanto del Canal 11 como del Sistema Público de Revisión del Estado Mexicano, donde está montada también la señal de Canal 11 en algunas ciudades del país, tendrían que hacer una verificación de que los equipos estén funcionando y que se esté igualando la cobertura. Esto es algo que le corresponde también al Instituto Federal de Telecomunicaciones verificar. Por eso se están dando estas situaciones. Al teléfono exactamente. Que ya les dimos. Oiga, fíjese que en esta comunidad no estábamos recibiendo, como nos estaba comentando hace un momento en Atzompa la señora, quejarse. Exactamente. Okay. Sí, porque a lo mejor recibía 6 y ahora nada está recibiendo 3. Entonces hay que verificar qué es lo que está pasando con los transmisores ahí. Un usuario también nos decía que estaba haciendo esto de la reprogramación, o sea, nuevamente actualizar el ¿Cómo televisor. le llaman? Escaneo. El escaneo. Que se tiene que ver que pasan todos los canales, ¿no? Y dijo, pues tenía más, ahora ya tengo menos. Ay, mi vida. Perdón. A quejarse. Que lo vuelva a hacer. Que lo vuelva a hacer hasta que... A ver, Sí. esta es una duda así sin ton ni son, pero... ¿Existiría algún horario donde se pueda hacer más fácil? Es en decir, la noche o algo que no haya no tanta sé por si interferencia. hubiera cierta saturación donde el pero sí escaneo tiene no que fuera. mover la antena, porque de eso depende cómo se captan los canales. Y ahí entre dos personas obviamente debe ser, ¿no? Porque es así de que, no, mueve, regrésate no, un poquito. No, es que ahí te va, o no. hay unas antenitas que las puedes colgar ahí junto, adentro incluso de la casa. Ya nos dijeron que no es el mejor lugar, pero dicen otros en la ventana. Puede estar muy cerca, Ahora, casi no ha pasado que la construcción de edificios aquí haya tapado la señal. Es decir, si estoy rodeado de edificios, mi recepción va a ser más complicada. ¿Será? Así es, sí. Oigan, y hay zonas de más ruido tecnológico, Hay zonas, en donde no se vea también así como que no jala el celular, igual que no se vea bien la es lo tele. mismo, porque como es que capta la frecuencia por el aire. Así es. Entonces, por eso muchos dicen que es mucho mejor la antena aérea, ¿no? Esa da como más garantía, la exterior. Digamos, seguimos en el mismo modelo así como en el analógico, como antes tu antena. Yo siento ¿no? que regresamos, Pues sí, en esa parte sí, porque sí, parece que es mucho más efectiva la antena aérea, ¿no? Eso sí, quien tiene una antena aérea pero vive en una casa y está rodeado de edificios, pues ahí ya ni O sea, sí la va a poder ver, pero le va a costar un poquito más de trabajo. O con un globo aerostático que hay que... Un dron. Ana Rosa nos dice, vivo en el municipio de Villa Guerrero, en el Estado de México, donde vivo hay gente que tiene pantallas HD y decodificadores, pero a pesar de eso no se ve ningún canal, obligándolos a contratar televisión de paga, que yo preguntaba durante un corte, si se tiene una cifra o un porcentaje de cuánto ha aumentado entonces la contratación de sistemas por televisión de paga. Pues todavía no hay un estimado, digamos, de lo que ha resultado del apagón, pero sí, por supuesto que les ha ido muy bien a las empresas de televisión por cable y satelital. Llegaron a ofrecer paquetes hasta de 100 y cachito 170 pesos por ahí. Y muchos prefirieron migrar a este tipo de paquete, ¿no? Sí, para evitar... Que si bien no tiene 200 canales y no sé cuántos de música, bueno, pues sí les ofrecía por lo menos esa posibilidad. Claro. Adriana Rodríguez, no todos estamos de acuerdo con el apagón porque no todos tenemos las posibilidades económicas. A mí me dieron una pantalla el año pasado y no sirve. Se descomponen
muy rápido. Es lo que opina Adriana. Hay otras personas que han manifestado precisamente esta inconformidad. Fernando, en Durango entre 1965 y el 70, por la gran pobreza que hay en este estado, muchos no pueden ver televisión y siguen sin ver televisión. Isabel Domínguez, en muchas comunidades y rancherías del país ya no ven la televisión porque la gente no tiene dinero para comprar un decodificador, ni mucho menos ninguna pantalla HD. Además, en esas zonas nunca llegó el programa de entrega de pantallas del gobierno federal. Ana Cecilia Gallegos, vivo en Guadalajara, tengo un decodificador y una pantalla HD, pero no puedo ver todos los canales. Hay momentos durante el día en que sí puedo ver la señal de televisión y hay otras horas en las que no puedo verlo. ¿A dónde me puedo quejar? Que esto me hace recordar, en ocasiones saliendo de trabajo, de viaje, la señal, por ejemplo, de Canal 11 se ve mediodía y mediodía no. Y esto tenía que ver con la compañía de sistema de paga, porque decidí entonces solamente contratar seguramente mediodía de la señal de ese canal. No, pero están obligados. Pero fíjate oye, que ¿y estábamos en el mediodía que se ve o cortaban diálogos? Justo si no, estaba para viendo, quejarnos. Justo estaba viendo el programa y le faltaban como 20 minutos y se me fue. A ver, eso sí, es por obligación de ley que se transmitan estas señales. ¿A dónde se queja uno ahí? Sí, a IFETEL también. Aguas, ¿eh? Sí, eso era también muy común antes de que mediodía veías un canal y de repente alguien en la repetidora antes no le era cambiaba. obligatorio. Antes no era obligatorio. No, es obligatorio le cambiaba desde y metía 2003. otro mediodía de otra cosa, ¿eh? Claro. Así de muy mal. Sí, Oye, también nos está diciendo aquí, nos mandó una chica un diagrama y nos lo mandó también al de diálogos, a ver si le das retweet. El diagrama de cómo conectar el decodificador de forma muy sencilla, ¿eh? Hasta yo le entendí ahorita que lo estaba revisando. Ese diagrama está en el sitio que dije www.teddt.mx. Ahí está ese en diagrama pantalla, la dirección y todo para lo que demás, lo pongan. instrucciones y muy todo viene ahí. sencillo, de veras. Sí, es muy Oye, fácil. y también dice Ángel Pantoja que como no hay tan fuertes y tantas señales, mejoró, por ejemplo, la recepción de internet. ¿Sí chocaban? ¿O es pura imaginación No, que ahora hay mejor internet? La frecuencia de unos y de otros no tiene nada No que se ver. tocan. No hay nada que ver. No. Ok. Adelante. Esta es una pregunta interesante. Dice Lucero Mañanero, me comentaron que el reproductor de DVD te sirve como decodificador. ¿Esto es cierto o es un mito? No sirve. No No sé tendría. si hay algunos que además sean decodificadores. Que puede llegar a ser. Lo más común es que hay DVDs o Blu-rays que te convierten tu tele inteligente. Te la vuelven inteligente. Sí. Porque te ayudan si te ayudan a conectar. Yo me lo voy a conectar. A ver, ¿cómo estuvo eso? Explícanoslo con peras y manzanas, por favor. Que puede permitir que tu televisión se conecte a internet. Porque ¿qué es lo que hace? El DVD trae un aparatito ya no compras para una caja extra, sino exacto. con El Blu-ray. DVD, el Blu-ray, de Blu-ray o el DVD se conecta al internet. Sí. Y entonces, como lo conectas a la tele, entonces te hace la tele inteligente. Pero no digital. Pero no funciona como un decodificador. No sé si ahora haya. No sé si Yo además no conozco vendan, pero no. ningún DVD o Blu-ray que se convierta en además sea decodificador. Si hace la pantalla inteligente. Pero también venden otros aparatos, también para conectarlos, ¿no? Como el cubo y esas cosas. Sí. Que ya te lo arreglan. Sí. ¿Qué más? Nos dice Ana Cecilia Gallegos, esta justo ya la había leído, que vive en Guadalajara. Elías Leija Bolaños. Este apagón nos afectó a mucha gente. Fue injusto que gente de escasos recursos no tenemos para comprar una pantalla y los decodificadores aumentaron de precio. A lo mejor hicieron esto para realizar un negocio entre televisoras. Por otro lado, las pantallas que estuvo repartiendo el gobierno se las dieron a personas que no tenían necesidad y no las están utilizando en este momento. Como ciudadano mexicano, a mí no me ayudó para nada el apagón analógico, opina Luis González Ayerdi, de la delegación Benito Juárez. Un anónimo dice, ¿en dónde podemos tirar las televisiones que ya no sirven? Bueno, ya veíamos el material que nos presentaron hace rato. Benito Flores Rodríguez, de Chicoloapan. Yo tengo una antena análoga con un decodificador. Coloqué una antena de conejo en un tubo y lo puse en la azotea de mi casa. La orienté hacia la antena transmisora y veo perfectamente la televisión. A ver, repítenos eso. Ahí va. Yo tengo una ¿Dice antena. dónde vive? No.
Es sí, Chicoloapan, en el Estado de México. A ver, pongamos todos atención porque puede ser una solución O vayamos casera. a vivir todos a Chicoloapan. Exacto. A ver, ¿cómo le hizo el señor? Y contratamos a... Ahí va la otra vez. Yo tengo una antena análoga con un decodificador. Coloqué una antena de conejo en un tubo y lo puse en la azotea de mi casa. La orienté hacia la antena transmisora y veo perfectamente bien la televisión. Está muy buena la solución, ¿no? Además, Digo, no sé. qué ingenioso. Pues es que sí. Qué ingenioso. Los mexicanos solemos ser muy ingeniosos, Sí, ¿eh? sí, sí. Pues ahí está. A ver, digo, usted lo puede intentar. No pasa pierde de nada, que no exacto. jale. En una de esas sí no sirve Nada más el gancho. hágalo con cuidado. ¿Verdad? Sí, No un es gancho así de el ropa, gancho ¿no? de la ropa, ¿no? Que era como yo decía hace rato, se necesitan dos personas porque uno es el que Uno está viendo arriba. el monitor así de que azotea. no, ya te pasaste, regrésate un poquito y ya. Oye, y podríamos dar bolsa de trabajo. Me ofrezco para detener antena arriba, ¿no? Y irla moviendo en la casa. No, pero está mejor la idea del DVD o el Blu-ray integrado a la cabeza para hacerse más inteligente. Para hacernos inteligentes. Oye, esta otra llamada es de un anónimo y nos dice, el avance tecnológico, qué bonito, pero ¿quién nos da dinero para cambiar nuestras televisiones? Lo hacen forzoso y no se me hace correcto. No es una opción. Enrique Ramos, en Valle de Bravo, en Temazcaltepec, no se ve bien los canales y eso que llevamos una antena aérea. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, ya se dio la información. Carla Casares, el apagón perjudicó la economía de muchas familias mexicanas. No todos tienen la solvencia económica para los nuevos televisores. En realidad, la queja principal es lo económico, cómo le está golpeando a la mayor parte del país y que además de haber hecho tal vez la inversión, no se puede ver todavía toda la señal que se ofrece en el espectro, ¿no? Pues sí. Se tendrán que hacer todos estos ajustes, estas mediciones, estadísticas muy claras de cuántas personas realmente fueron afectadas. El IFT tendrá que supervisar, obviamente, nuevamente a todos los operadores para que cumplan sus obligaciones de cobertura y a su vez, pues recurrir a las instancias para justo se encuentre una solución. Y lo que comentaba hace un momento Fernanda Leti sobre el tema de que si con esto se puede llegar a romper el duopolio, ¿no? Pues de alguna manera ya se rompió, aunque pues quizá no como hubiésemos querido. Ya tenemos vamos a tener este año una nueva cadena nacional de televisión que va a ser totalmente digital, que es la de Cadena 3 de Olegario Vázquez Raña. Y Aldir. Olegario Vázquez Aldir, también la familia Vázquez Raña, ¿no? Es de los dos. Son 123 canales los que van a tener. Y se prepara esta licitación, nueva licitación de frecuencias de televisión, alrededor de 200 canales, 193, ¿no? Sí. Y que podría ser local, regional, en fin, pero también todo eso va a ser digital. Ojalá haya una amplia participación y lleguen nuevos jugadores, porque si va a participar a lo mejor otra vez TV Azteca o la misma Cadena 3 o hasta Televisa, porque hay que ver las barreras exactamente, ¿no? Es lo mismo, y digo, queremos nuevos. Pues qué chido que liciten, pero pues que también se abra, ¿no? El campo de juego. 20 segundos, a ver acá de los beneficios. Bueno, yo creo que tiene beneficios, dijo Aleida, a largo plazo, yo diría mediano plazo. Todos los cambios tecnológicos tienen un traumatismo en la sociedad. Claro. En ningún país del mundo se transitó con 100%. Creo que pudo haber sido mejor. Ya está hecho. Entonces, pongamos buena cara y tratemos de solucionar estos problemas. Ya está hecho el apagón. Vamos a investigar y a informarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Ya se nos vino el tiempo encima. Gracias.